En esta clase revisaremos los gráficos de barras. Algunas veces estos gráficos son evitados porque se dice que son muy comunes, pero esto sería un error, no habría por qué evitarlos. En su lugar, los gráficos de barras deberían aprovecharse, justamente por eso, porque son muy comunes. Esto significa que la curva de aprendizaje de tu audiencia será menor y en vez de usar toda su concentración en entender cómo leer tu gráfico, tu público pasará más tiempo descubriendo la información de tu bar chart. Los bar charts son muy fáciles de leer. Nuestros ojos comparan el final de las barras y es fácil darse cuenta, por ejemplo, cuál es la barra mayor o cuál es la barra menor. También es muy fácil darse cuenta cuál es el incremento diferencial entre las barras. Por ejemplo, aquí la diferencia entre la penúltima y la última barra es mucho mayor que la primera y la segunda. Y justo por ese motivo, como nuestros ojos comparan los tamaños relativos de las barras, es importante que los gráficos de barras tengan como base el cero. Veamos un ejemplo para comprender la importancia de que todos los gráficos tengan como base lineal cero. Este gráfico fue presentado por el canal de televisión Fox en el 2012. Fox News intentó mostrar el cambio de la tasa impositiva máxima si expiraban los recortes de impuestos de Bush, por lo que mostraron la tasa en el 2012, que era un 35%, y cuál sería en el 2013, que era un 39.6%. Pero si miramos bien el gráfico a primera impresión, se ve un cambio bastante significativo. Parece que hubiera aumentado incluso 5 veces más de lo que fue en el 2012. Es decir, estamos comparando qué tan alto están las barras. Incluso nos podríamos preocupar de que nuestras tasas de impuesto aumentarían mucho. Pero ahora, si nos fijamos con atención, vemos que la base no está en cero, sino empieza en un 34%. Lo que no se debería hacer con los gráficos de barra, porque la longitud de las barras es en sí la señal visual. Esto en sí es un gráfico mal diseñado que muestra información incorrecta. Si eso lo graficamos con base lineal 0, sería de la siguiente manera. Aquí he colocado el gráfico original con base en 34% y he colocado un gráfico diseñado correctamente con una base de 0%. Si nos damos cuenta en el gráfico correcto, la diferencia de las tasas impositivas es muy baja. Lo que parecía un gran aumento en la izquierda se reduce considerablemente cuando se traza correctamente. Quizás el aumento de los impuestos no lo veamos ahora tan preocupante, o al menos no tan severo como se describió originalmente. Así que es importante entender bien el contexto de toda la barra para poder hacer una comparación precisa. La diferencia aquí entre las barras es casi un 4 o 5%, en cambio aquí parece que fuera 500% más. Notarás también que se realizaron un par de cambios en el diseño. Por ejemplo, en esta nueva versión, las etiquetas del eje Y se movieron hacia la parte izquierda. Y es que esta es la manera correcta de graficarlo porque nuestros ojos leen de izquierda a derecha. Es mejor poder interpretar los datos antes de llegar a los datos reales. Incluso más adelante veremos que podríamos remover este eje vertical Y, porque si nos damos cuenta es un poco de información redundante, ya que ya hemos colocado los textos informativos dentro de las barras. Aquí estaban fuera de las barras y aquí dentro de las barras, justamente para evitar el desorden. Todos esos detalles los veremos más adelante y puliremos este tipo de gráficos. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de la longitud de las barras, pero dediquemos un momento también al ancho de las barras. En sí no hay una regla estricta para los anchos de las barras, pero en general las barras deben ser más anchas que el espacio en blanco. Por ejemplo, aquí tenemos tres casos, cuando las barras son muy delgadas, muy gruesas y graficadas de la forma correcta. Cuando son muy delgadas, vemos que hay más espacio en blanco que el grosor de las barras,
lo que no cumple el criterio. Cuando están muy gruesas, nuestra audiencia fácilmente se puede confundir creyendo que tiene que comparar el grosor también de las barras. En cambio, respetando el criterio que el grosor de las barras sea más amplio que el espacio entre ellas, hace que solamente la audiencia se concentre en la longitud de las barras, lo cual es el propósito de un bar chart. En la siguiente clase revisaremos los tipos de gráficos de barras, horizontales, verticales y los apilados.